Ya, lo primero que hay que hacer es juntar la piel con la napa, ¿ya? La piel va mirando hacia abajo y por la parte lisa se coloca la napa. Acá fijamos con alfileres para que no se nos mueva cuando estemos cosiendo. Hay que fijarse bien que la napa quede al borde de la línea marcada. Y acá procedemos a coser todo el borde. La distancia entre la napa y el borde de la napa es de medio centímetro aprox. Una vez cosido ese lado, sacamos los alfileres y acá nos fijamos que nos quedó una línea ahí en la costura que hicimos, que esa es la que nos va a guiar después. Una vez cosido, vamos a juntar el polar con la piel y tiene que ir la parte peludita hacia afuera y la parte piel también hacia afuera. Los vamos a coser de esta manera. Recuerden fijarse bien el lado del polar para que quede la piel peludita hacia afuera, con el polar peludito hacia afuera. Ahora fijamos con alfileres nuevamente. Y lo primero que se va a coser va a ser la U que está por dentro. Ya todo el bordecito de la U por dentro se cose. Una vez cosido nos va a quedar algo así y tenemos que cortar lo sobrante de la U, ¿ya? Aquí se los vamos a mostrar. Y al momento de terminar el corte hacemos dos pequeñitos cortes ahí para que la tela quede bien acomodada al momento de dar la vuelta. Ahora retiramos los alfileres. Y ahora hay que dar vuelta nuestra costura, ¿ya? Se da vuelta por un bracito, ¿ya? Y por el otro. La idea es que quede todo lo que cosimos ahora dado vuelta. Se van a dar cuenta que la costura de adentro queda lista y solo nos faltaría coser el borde. Y ahora nos preocupamos de juntar bien los bordecitos con alfiler por la parte peluda, porque por ahí es la próxima costura a hacer. Una vez colocados los alfileres, vamos a proceder a coser por la línea que está marcada ahí, que es por donde se hizo la costura anteriormente. Por ahí vamos a volver a coser. Aquí tienen que irse preocupando de abrir el pelito para que no les cueste pasar la máquina, ya que se traba un poquito si es que no limpian bien antes de coser, ¿ya? Aquí ven cómo vamos separando un poquito el pelo para poder ver bien la costura y pasar por encima. Una vez cosida nuestra U nos va a quedar algo como esto. Y vamos a proceder a coser esa U, el bordecito que está ahí, se los mostramos enseguida. Antes de eso, retiramos los alfileres, o puede ser después. Ese paso no hay mucha diferencia si lo hacen ahora o después. Y ahora vamos a proceder a coser el borde de la U. Ahí pueden ver cómo tratamos de dejar las dos telitas lo más derechitas posible y pasamos por todo el borde con aprox 0,5 centímetros del borde.
Una vez cocido todo, nos damos cuenta que nos quedaron las dos alitas sobrantes ahí. Esas hay que dejarlas porque luego las vamos a cocer con la otra parte. Y este es el otro proceso que es para las plantillas, ¿ya? Van a llegar dos plantillas de goma eva junto con una telita de polar y otra de engomado, ¿ya? La idea es coser la plantilla de goma eva en el polar y fijarse que el lado peludo vaya hacia el lado contrario de donde se va a coser la plantilla. Tenemos que coser por todo el alrededor con un aproximado de 0,5. Para fijarlo pueden colocar alfileres o por comodidad nuestra también ocupamos scotch, que es más rápido y así no se nos mueve la plantilla. En caso de ocupar scotch van a colocarlo por todo el alrededor. Esto es netamente para comodidad de cada persona. ¿Por qué? Porque se desliza mejor al colocar scotch la pieza para coserla de manera más fácil, ¿ya? Como dije anteriormente, solamente por comodidad, si ustedes quieren lo pueden colocar con alfileres, aunque les va a costar un poquito más deslizarlo. Hacemos lo mismo con la otra plantilla, en caso de ocupar scotch, colocan scotch y en caso de ocupar alfileres van colocándolo alrededor. Ahí ven que les acomoda a cada persona. Una vez listas las plantillas, procedemos a coser cada bordecito, como dije anteriormente, a 0,5 de distancia del borde de la plantilla de la goma eva. Aquí va el proceso completo de la costura de las plantillas. Y acá está el proceso con la de polar. Si se fijan, es fácil deslizarlo con scotch. En caso de que hayan ocupado scotch, lo siguiente que hay que hacer es retirar el excedente por la parte de afuera de la plantilla, ¿ya? Esto es un paso que hay que hacer sí o sí, hay que sacarle lo sobrante del scotch con mucho cuidado sin tratar de romper ni la costura ni la goma eva. Y una vez retirado el scotch de las dos plantillas, vamos a proceder a coser la parte de polar con la U que hicimos anteriormente. Antes de hacer esa costura, vamos a juntar los dos bordes de polar por dentro, ¿ya? De la siguiente manera. Vamos a juntar los dos bordecitos y eso que nos queda ahí, vamos a coserlo, se los mostramos enseguida. Y aquí pueden ver cómo quedan las dos piezas cosidas. Por dentro se debe ver así, la costura debe ir invisible. Una vez cosido eso, tenemos que juntar el bordecito que nos queda por la parte de abajo, la parte peluda. Esas dos extremidades que quedan ahí. Se juntan y se cose solamente ese pedacito para que pueda quedar cerrado completo toda la parte de la franja que tenemos ahí. Entonces cosemos de la siguiente manera. Hay que procurar de que queden los bordecitos a la misma altura y pasamos la costura por el bordecito, aprox medio centímetro también del bordecito. Y ahora nosotros tenemos que juntar la plantilla con lo que acabamos de cerrar, que es la U. Entonces la parte peludita nos tiene que quedar junto con la parte peludita de la U que está arribita. Tratamos de que nos quede de manera centrada. ¿Ya? ¿Esto cómo se hace? Se mide el talón por la mitad y hacemos una marquita justo al centro. Esa marquita nos va a ayudar a poder posicionar bien la plantilla en la costura que queda justo al medio por la parte de atrás en el talón. Entonces juntamos la parte verde del polar
junto con la otra parte verde del polar, ¿ya? No se tiene que ver la tela de la piel. Ahí vamos a mostrar más en detalle. Y aparte de procurar que quede centrado el talón, tenemos que procurar que quede centrada la parte del empeine, de los piececitos, de los dedos, perdón. Entonces también tenemos que buscar la mitad de la plantilla para dejarlo centrado con la mitad de la U, ¿ya? Hay que tratar de dejar esa costura que te estoy mostrando ahí, junto con la costurita de la plantilla, lo más juntas posibles. De ser que sigas trabajando con nosotros, la piel va a llegar con un diseñito ahí al medio, ¿ya? Ese diseño tiene que quedar centrado y derecho, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a coser la pantufla tenemos que darnos cuenta de que cuando dejemos eso listo, nos quede el diseño a la mitad y no corrido hacia un lado o hacia otro, ¿ya? Entonces, por lo mismo hay que procurar de que quede centrado. Sacamos más o menos el centrado en relación a la plantilla, ¿ya? Y ahí con alfileres también tenemos que juntar todo el borde. Y como siempre procurar que quede centrado el diseño con el cual les va a llegar la piel. Hay que juntar todo el borde con alfileres, obviamente, para que no se nos mueva la costura. Hay que hacerle unas pequeñas pincitas a la parte donde va la piel, porque claramente es un poquito más ancha que la plantilla, ya donde está la plantilla de goma eva, la parte donde va la piel es un poquito más ancha. Entonces hay que ir haciendo pequeñas pinzas para que calce toda la costura con la plantilla de abajo. Una vez puesto todos los alfileres por el borde, vamos a proceder a coser, ¿ya? Hay que tener en consideración que eh, cuando vayamos a coser es posible que se nos mueva un poquito, entonces siempre hay que ir revisando que el borde quede bien cosido con la costura de arriba, ¿ya? Recuerden, coser por la parte del polar y no que se vea la tela peluda, ¿ya? Siempre, siempre tener eso en consideración. Si se van moviendo con la costura, vayan revisando para que no se vaya viendo la tela de piel y siempre se vaya viendo por dentro la parte del polar. Y ahora tratamos de dejar lo más juntito posible. Cuesta un poquito porque en la parte de donde está la U, recuerden que colocamos napa, entonces se hace un poquito de volumen ahí. Ustedes tienen que ir tratando de acomodar lo mejor que puedan las costuras para que no les queden tan separaditas, ¿ya? Recuerden también ir haciendo pequeñas pinzas en la tela de arriba para que les pueda calzar bien con la plantilla de abajo. Una vez cosido todo el borde les va a quedar algo como esto, ¿ya? Y así tiene que verse por dentro, solamente el polar, a eso me referí siempre, que es cuando tienen que procurar de que solamente al darlo vuelta se vea polar con polar cosido y no la tela de piel, ¿ya? Ahora vamos con la plantilla de abajo, que es la que tiene contacto con el suelo, ¿ya? Tienen que cortar todo el borde, les tiene que quedar justo cortado con el borde de la goma eva, eso les va a servir como guía, ¿ya? Y acá, como repetí anteriormente, hay que cortar el borde. Yo lo corté un poquito más afuera, pero ustedes lo tienen que cortar justo al borde con la goma eva, ya, por favor, siempre, siempre pegadito a la goma eva, no con la separación que los dejé yo acá.
La idea de cortar eso es para que les sirva de guía y tratar de dejar la costura lo más cercana a esa costura que ya está lista acá como se ve. Ahora vamos a juntar la winchita con la plantilla. Esa parte, que es como la lona, tiene que ir hacia abajo, ya, porque esa es la que tiene contacto con el suelo. Y vamos a coser por todo el borde la wincha con eso. Como siempre, medir la mitad, marcar y vamos a empezar desde la mitad, ¿ya? Todo el bordecito así. De esta manera tienen que ubicar la winchita, ¿ya? Para que les quede bien cosida. Juntar el borde de la goma eva con el borde de la wincha por todo el alrededor. Y acá procedemos a coser todo el bordecito. Recuerden que a ustedes les va a quedar el borde de la goma eva y cosen por ahí mismo, casi al lado de la costura que ya está hecha. Una vez cosido todo el borde, les va a quedar algo como esto. Y no queda ahí más que juntar los dos bordecitos que nos quedaron ahí. Entonces juntamos las dos extremidades, las dejamos derechitas para que la costura también nos quede derechita al momento de cerrar toda la winchita. Y ahí vamos a coser los dos bordecitos. Y la parte sobrante la cortamos y nos va a quedar algo como así para la parte de abajo, ¿ya? Esa parte luego es la que tenemos que juntar con lo que hicimos anteriormente. El siguiente paso es juntar, como les dije, la winchita con la parte de la pantufla, que es la parte de arriba. ¿Ya cómo se hace? Se da vuelta la parte del empeine y se trata de meter hacia adentro lo más presionadito posible. ¿Esto para qué? Para que nos cueste menos poder juntar los bordes de la wincha con el borde de la parte de arriba, que sería la parte del empeine. Ubicamos la costura que hicimos con el talón por la parte del talón. ¿Por qué? Porque toda la parte del talón quedó con una costura al medio. Eso nos va a servir para poder ubicar y centrar bien la parte de la plantilla. La idea acá es dejar lo más alineado posible la línea que está marcada en la wincha con la costura que pasa por ahí, que se alcanza a ver ahí. Tiene que quedar alineada con la línea que está en la franja. Se los vamos a mostrar de mejor manera ahora. La parte de adelante también hay que considerar que hay que dejarla centrada porque, como les dije anteriormente, hay un diseño y ese diseño siempre tiene que quedar derechito. Entonces, lo que simula ser la suela, que es donde está la wincha, tiene que quedar a la misma, bien centrado con la parte de arriba, ¿ya? Aquí se los vamos a ir mostrando con mejor detalle. Aquí, si se dan cuenta, tratamos de pasar por la línea que está demarcada ahí y la línea por donde pasamos la costura, ya que siempre va a ser la misma. Esa U que se hace ahí, por esa U hay que pasar. Entonces tratamos de dejar la línea demarcada de la wincha junto con la línea que está en la costura lo más derechito posible, porque por ahí vamos a volver a pasar con otra costura. Procurar también que siempre sea solo piel con piel, no es necesario coser el polar porque les va a quedar muy gruesa la capa para poder pasarla por la máquina de coser. Y vamos colocando y fijando con alfileres por todo el alrededor. Como siempre, recordarles que tiene que quedar centrada la parte de los deditos del empeine con el diseño. La suela también tiene que quedar derechita. Así que este proceso, sobre todo tienen que tener harto cuidado de que les queden centradas las partes de arriba con lo que simula ser la suela, ¿ya? Y acá tenemos que dejar
sin coser unos 10 centímetros para poder luego colocar la esponja. Eso va a quedar por la parte del talón. Siempre en la parte del talón tienen que dejar 10 centímetros adentro para poder pasar la esponja. Una vez fijada la suela con la parte del empeine, vamos a coser. Recuerden dejar, como les dije anteriormente, los 10 centímetros abiertos sin costura para poder colocar la esponja. Y acá vamos a proceder a coser todo el borde. Recuerden tratar de dejar la costura que se hizo por la parte del empeine donde está la napa, junto con la línea que quedó demarcada en la wincha. Una vez listo, podemos ver cómo queda la costura. La primera nunca queda derechita porque, como les dije anteriormente, hay napa ahí y eso genera harto volumen, cuesta coserlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que darle una segunda costura por ese bordecito y una segunda costura por la parte de arriba también, por esa, ¿ya? Luego de darle la segunda costura, vamos a quitar el excedente de tela por todo el alrededor, cuidando no pasar claramente por las costuras que hicimos anteriormente. Y cuando quitemos el excedente, vamos a dar vuelta toda la pantufla para que nos quede de la manera correcta. Acá, como ven, la estamos dando vuelta por la parte donde yo les dije que había que dejar abierto 10 centímetros. Por ahí la estamos dando vuelta. Por ese agujero también se va a meter la esponja que va entre medio. Así les debería quedar la pantufla una vez dada vuelta. Si se dan cuenta, el centro está bien, la suela está bien, está todo alineado y ahora nos queda meter la esponja y terminar de cerrar nuestra pantufla. Acá podemos ver que tenemos la esponja con la abertura que hay, se mete súper bien. Ustedes alcanzan a meter la mano también para adentro y así poder acomodar súper bien la esponja. La idea es que les quede al borde máximo puesta la esponja, que les quede en la orientación correcta, porque si no también la pantufla se puede deformar, ¿ya? Una vez que esté bien acomodada la esponja, vamos a coser ese agujero con una costura invisible. Esto se hace desde adentro hacia afuera. Ya sacamos la aguja de adentro para afuera y vamos cosiendo la capa de arriba con la de abajo siempre por fuera. Ya se cose por fuera, se saca por fuera. La otra capa se cose por fuera, se saca por fuera. La capa de abajo se cose por fuera, por fuera. Siempre la costura por fuera y ustedes al momento de tirar se va a ir juntando todo el bordecito que ustedes están cosiendo. Para cerrar nuestra costura invisible tenemos que hacer una puntada más, dejar el hilo, dejar un poquito de hilo y por ese hilo pasar 2 veces nuestra aguja y cerramos una vez, tirámoslo bien fuertecito y volvemos a hacer lo mismo, hacemos una puntada, dejamos un espacio, pasamos 2 veces la agujita y luego, para que no nos quede el hilo por fuera que vamos a cortar, pasamos un poquito más, una puntadita más y cortamos el hilo lo más cerquita posible. Ahora también tenemos que cerrar la parte de la piel que nos quedó por fuera. Ya esta parte se hace
con la misma costura, la costura invisible. Sacamos de adentro hacia afuera nuestra aguja y empezamos a cerrar igual que la parte del talón como lo hicimos recién. Se empieza a tomar por fuera la tela, costuras por fuera, costura por fuera, costura por fuera y tiramos. Cada cierto ratito tiramos porque hay que ir juntando al tiro la tela. Y acá cerramos nuevamente, como les expliqué anteriormente, que sería dar una puntada más, dejar un espacio y pasar 2 veces el hilo por ahí. Volvemos a hacer lo mismo, pasamos 2 veces el hilo por ahí y cerramos. Hacemos lo mismo, pasamos otra puntadita un poquito más hacia el lado y cortamos el hilo lo más cerca posible de la piel con tal que no se vea la costura. Y ahí nos queda armada